Alguna vez has sentido que la persona que ama se ve apagando frente a ti, pero sin del todo? Está ahí, pero no está. Te abraza, pero no conecta. Te dice que te quiere, pero algo en su mirada parece distante. Y tú empiezas a preguntar si estás exagerando, si estás pidiendo demasiado. O si el problema eres tú. Lo que no sabes es que podrías estar viviendo una de las etapas del colapso emocional en una relación evitativa. Y hoy voy a revelarte las 7 etapas que casi nadie explica, pero que muchas mujeres sufren en silencio. Si este tipo de contenido te ayuda a entender lo que sientes, suscríbete ahora mismo a Mente en Emociones, porque aquí hablamos de lo que duele. Pero también de lo que sana. Tu apoyo es que esta comunidad crezca y que más personas dejen de sentir solas. Las relaciones evitativas no empiezan mal. De hecho, comienzan intensas, mágicas, profundas. La primera etapa es la conexión idealizada. Aquí todo parece perfecto. Y esa persona te escucha, te busca, te escribe, te hace sentir especial. Hay química, hay conversaciones largas, hay promesas implícitas. Tú sientes que por fin encontraste a alguien diferente. Pero lo que no notas es que esa intensidad no nace de estabilidad emocional, sino de impulso. El evitativo puede conectar fuerte, pero no sabe sostener esa conexión en el tiempo. La segunda etapa comienza de forma casi invisible, es la microdistancia. Ya no responde igual de rápido. Ya no propone planes con la misma ilusión. Empieza a necesitar más espacio. Y tú, en lugar de verlo como una señal, lo justificas. Piensas que está estresado, que tiene problemas, que necesita tiempo, y si a veces puede ser cierto. Pero dentro de ti empieza una pequeña ansiedad que no sabías que existía. Luego liga la tercera etapa, la confusión emocional. Aquí ya sientes claramente que algo cambió. Un día es caricoso, al siguiente está frío. Un día habla del futuro, y al siguiente evita cualquier conversación profunda. Empiezas a caminar con cuidado, midiendo tus palabras, intentando no incomodar, te adaptas, te vuelves más comprensiva, más paciente, más flexible. Sin dar cuenta empiezas a dar parte de ti en silencio para no asustarlo. En esta etapa muchas mujeres comienzan a dudar de su intuición. Se dicen a sí mismas que están siendo dramáticas, que no deben presionar, que el amor también es dar espacio. Pero lo que nadie te explica es que cuando el afecto se vuelve impredecible, el sistema emocional entra en alerta. Y eso no es debilidad. Es tu cuerpo reaccionando a la inestabilidad. La cuarta etapa es la autoculpa. Aquí el colapso empieza a formarse por dentro. Ya no solo te preguntas que le pasa a él. Ahora te preguntas que estás haciendo mal tú. Intentas mejorar, ser más atractiva, más interesante, más tranquila, lees sobre relaciones, ves videos, buscas respuestas. Te esfuerzas el doble para recuperar la versión inicial de esa persona que parece tan enamorada. Y mientras más intentas acercarte, más él se retrae. No porque no sienta nada, sino porque la intimidad profunda activa su miedo. El evitativo no hay porque no le imports. Hay porque conectar de verdad lo desborda. Pero entender eso no elimina el dolor. Por tú sigues ahí, sintiendo que amas sola. En ese punto ya no estás disfrutando la relación. Estás sobreviviéndola. Analizas cada mensaje, cada silencio, cada cambio de tono. Tu mente no descansa. Y poco a poco empiezas a perder la seguridad que tenías antes de conocerlo. Lo más fuerte es que desde fuera nadie lo nota. Siguen siendo pareja, siguen saliendo, siguen hablando. Pero por dentro, algo se está rompiendo. Y faltan etapas más profundas que pueden llevar a un verdadero colapso emocional si no se entienden a tiempo. Porque el problema no es amar. El problema es intentar construir intimidad con alguien que teme las cercanías. Y cuando no reconoces el patrón, terminas creyendo que el amor duele, cuando en realidad lo que duele es la desconexión.
Si mientras escuchas esto sientes que algo encalla demasiado contigo, cuide hasta el final de esta serie. Lo que viene puede cambiar la forma en que entiendes tus relaciones para siempre. La quinta etapa es el desgaste silencioso. Aquí ya no estás confundida, estás cansada. Cansada de intentar entender. Cansada de iniciar conversaciones incómodas. Cansada de sentir que siempre eres tú quien empuja la relación hacia adelante. Empiezas a notar que tus necesidades emocionales se han reducido al mínimo. Ya no pides tanto. Ya no reclamas. Ya no expresas lo que te duele con la misma intensidad. Ya no por estés en paz, sino por estás agotada. En esta fase algo cambia dentro de ti. Empiezas a desconectar poco a poco para protegerte. Ya no compartes todo lo que sientes. Guardas pensamientos. Calas inseguridades. Te vuelves más independiente emocionalmente, pero no desde la fortaleza, sino desde la resignación. Es como si tu corazón empezara a construir una pequeña barrera para no romperse por completo. Mientras tanto, la persona evitativa puede parecer más tranquila. Porque ahora siente menos presión. Ya no percibe tanta demanda emocional. Y eso crea una ilusión peligrosa. Parece que la relación está mejorando. Hay menos discusiones. Menos tensión. Pero también hay menos profundidad. Menos vulnerabilidad. Menos conexión real. La sexta etapa es el colapso interno. Y esta es una de las más dolorosas. Aquí te das cuenta de que has cambiado. Ya no eres la misma persona segura que entró en la relación. Te sientes ansiosa, insegura, hypervigilant. A veces incluso celosa, aunque antes no lo eras. Empiezas a revisar conversaciones antiguas, a buscar señales, a recordar cómo era todo al principio. Te preguntas en qué momento todo se enfrió. Tu autoestima empieza a depender de pequeñas migajas de atención. Un mensaje caricoso puede alegrarte al día completo. Una respuesta fría puede arruinar la semana. Y esa montaña rusa emocional te disgusta profundamente. Porque ya no estás viviendo amor. Estás viviendo incertidumbre. En esta etapa muchas mujeres sienten que están perdiendo el control emocional. Lo harán más. Piensan demasiado. Se obsesionan con encontrar soluciones. Y lo más doloroso es que a veces el evitativo no entiende la magnitud del impacto. Puede decir que exageras, que todo está bien. Que el problema es tu inseguridad. Y esas palabras pueden hundir en es. Pero escucha esto con mucha atención. No estás loca. No eres demasiado intensa. No estás pidiendo demasiado. Estás reaccionando a una dinámica inestable que activa tus miedos más profundos. Cualquier ser humano necesita coherencia emocional para sentirse seguro. Aquí están muchas relaciones entran en un ciclo repetitivo. Tú colapsas emocionalmente, expresas tu dolor. Él se siente abrumado y se distancia en ms. Luego tú sientes pánico por la distancia, intentas arreglarlo, él vuelve un poco, y el ciclo comienza otra vez. Es agotador. Es confuso. Y puede durar meses o incluso ecos. La séptima etapa comienza a asomarse cuando te haces una pregunta diferente. Ya no preguntas, ¿yo puedo hacer para que me mejor? Empiezas a preguntar por qué estoy aceptando tan poco. Y esa pregunta es poderosa. Por primera vez la mirada deja de estar solo en él, y vuelve hacia ti. En ese punto puedes sentir miedo, miedo a perderlo. Miedo a estar sola. Miedo a empezar de nuevo. Pero también empiezas a sentir algo nuevo. Claridad, empiezas a ver el patrón completo. Entiendes que el problema no era que amaras demasiado. Era que estabas intentando recibir seguridad de alguien que no sabía ofrecerla. Y aunque el dolor sigue ahí, algo dentro de ti comienza a despertar. Una parte tuya recuerda que mereces reciprocidad, que mereces estabilidad, que mereces un amor donde no tengas que reducir para que el otro no se sienta invadido. Despertar no significa que la relación termine de inmediato. A veces es un proceso lento. A veces implica conversaciones difíciles.
A veces implica tomar decisiones que nunca imagines tomar. Pero lo importante es que ya no estás dormida emocionalmente. Y si estás escuchando esto, y sientes que estás en esta etapa, claro que respiras profundo. Porque reconocer el patrón es el primer paso para romperlo. Y aunque ahora parezca oscuro, puede ser el inicio de tu reconstrucción emocional. En mente en emociones siempre hablamos de algo muy claro, entender dual, pero ignorar dual es, y tú ya estás entendiendo. Cuando ligas a punto, empiezas a mirar la relación con otros ojos. Ya no des la ilusión, no des la esperanza de que todo vuelva a ser como al principio, sino desde una conciencia más profunda. Empiezas a notar patrones que antes ignorabas. Recuerdas como cada vez que intentabas acercarte emocionalmente, algo se rompía letters. Como cada conversación importante terminaba en evasión, silencio o cambio de tema. Aquí ocurre algo muy importante. Comienzas a separar el amor de la ansiedad. Durante mucho tiempo confundes intensidad con conexión. Confundes incertidumbre con pasión. Confundes esfuerzo constante con compromiso. Pero ahora empiezas a entender que el amor sano no te mantiene en alerta permanente. Empiezas a observar cómo tu cuerpo reaccionaba, y esa presión en el pecho cuando tardaba en responder. Y esa necesidad urgente de revisar el teléfono. Y esa sensación de vacío después de verlo como si hubieras recibido algo incompleto. Tu cuerpo siempre supo que algo no estaba equilibrado, pero tu mente intentaba justificarlo. En esta etapa, también aparece el duelo anticipado. Aunque la relación no haya terminado oficialmente, dentro de ti ya estás sintiendo la pérdida. Ya no idealizas tanto, ya no esperas milagros. Empiezas a aceptar que quizás esa persona no puede dar lo que necesitas, no porque no valgas lo suficiente sino porque simplemente no tiene la capacidad emocional para hacerlo. Y esto duele de una forma distinta. Es un dolor más silencioso, más maduro. No es el drama intenso del principio. Es una tristeza profunda que te obliga a confrontar la realidad, aceptar que amar no siempre es suficiente. Muchas veces cuando ligas aquí, el evitativo puede notar tu cambio, puede sentir que ya no estás persiguiendo tanto, que ya no estás tan disponible emocionalmente. Y curiosamente, puede acercarse un poco más. Puede mostrarse más atento, más presente. Y eso puede confundir otra vez. Porque justo cuando empiezas a soltar, recibes pequeñas señales que reactivan la esperanza. Y aquí es donde muchas personas vuelven al ciclo inicial, piensan que ahora su todo cambiará, que esta vez será diferente. Pero si el patrón de fondo no se trabaja, la dinámica tiende a repetirse. Por eso esta etapa es tan crucial. Porque no se trata solo de lo que el hace o deja de hacer, se trata de lo que tú decides permitir. Se trata de preguntar si quieres seguir viviendo en una relación donde tienes que adaptar constantemente para no incomodar. También empiezas a recuperar partes de ti que habías dejado en pausa. Tal vez vuelves a hablar con amigas. Retomas hobbies. Empiezas a enfocar en tu crecimiento personal. Y poco a poco recuerdas cómo eras antes de sentirte emocionalmente inestable. El proceso no es lineal. Habrá días fuertes y días débiles. Habrá momentos en los que te sentirás decidida, y otros en los que quieras volver a la comodidad de lo conocido. Porque aunque duela, lo familiar da una falsa sensación de seguridad. Pero algo ya cambió dentro de ti. Ya no puedes fingir que no ves lo que ves. Ya no puedes ignorar cómo te sientes. Y eso marca un antes y un después. Empiezas a entender que el colapso emocional no fue una señal de debilidad. Fue una señal de que estabas sosteniendo más de lo que podías cargar sola. Fue la consecuencia de intentar compensar la falta de disponibilidad emocional del otro. Y aquí aparece una verdad poderosa. No puedes amar lo suficiente para sanar el miedo de alguien más. Puedes acompañar, puedes comprender. Pero no puedes hacer el trabajo interno por otra persona. En este punto, muchas mujeres comienzan a preguntar si es posible que una relación evitativa funcione.
Why la respuesta no es simple. Puede funcionar solo si ambas partes reconocen el patrón y están dispuestas a trabajarlo con honestidad y compromiso real, no con promesas vacías. No con cambios temporales. Lo que sí es seguro es que tú mereces sentirte elegida sin tener que competir con el miedo del otro. Mereces estabilidad sin tener que rogar por claridad. Mereces afecto constante, no intermitente. Y si has llegado hasta aquí escuchando, quiero que notes algo. Ya no estás en la oscuridad total. Ahora tienes conciencia. Y la conciencia es el primer paso hacia una relación más sana. Ya sea con esa persona o contigo misma. La última parte de este proceso no siempre es una ruptura. A veces es una transformación interna. A veces la relación termina. A veces continúa pero bajo nuevas condiciones. Lo que realmente marca la diferencia no es el estado civil. Es tu estado emocional. Cuando atraviesas las 7 etapas del colapso emocional, algo dentro de ti se reorganiza, empiezas a entender que no puedes seguir negociando tus necesidades básicas. Que el amor no debería sentirse como una constante prueba de resistencia. Que la estabilidad emocional no es un lujo, es una base. Aquí están muchas mujeres toman una decisión silenciosa pero poderosa. Dejar de perseguir. Dejar de intentar convencer. Dejar de demostrar constantemente su valor. Y cuando dejas de hacerlo, algo muy fuerte sucede. Recuperas tu energía. Y esa energía que antes invertías en analizar mensajes, en anticipar reacciones, en controlar tu tono para no incomodar. Y esa energía vuelve a ti. Y cuando vuelve, te das cuenta de cuánto te habías descuidado. Empiezas a preguntar si quieres realmente en una relación. No des el miedo a perder, sino des el deseo de construir algo sano. Te imaginas una conexión donde puedas hablar sin miedo. Donde no tengas que medir cuánto afecto muestras. Donde el cariño no sea intermitente, sino constante. Y entonces entiendes algo esencial. El colapso emocional no fue el final. Fue la alarma. Fue la señal de que estabas aceptando menos de lo que mereces. Fue tu sistema emocional diciendo que esa dinámica no era sostenible. Si decides cuidarte, ahora lo harás con límites claros. Observando acciones más que palabras. Priorizando coherencia sobre promesas. Y si decides lo harás con dolor, sí. Pero también con dignidad. Porque el verdadero crecimiento no está en cambiar al otro. Está en elegirte a ti. Muchas veces pensamos que amar es aguantar. Que comprender es justificar. Que ser pequeña es calar lo que duele. Pero el amor sano no te reduce, no te apega. No te hace dudar constantemente de tu valor. Y quiero decir algo muy claro, de mujer a mujer, no eres demasiado intensa. No eres demasiado emocional. No eres demasiado profunda. Simplemente estabas intentando conectar con alguien que tem la profundidad. Eso no te hace débil, te hace humana. Si has pasado por estas 7 etapas, quiero que sepas que no estás sola. Miles de personas viven relaciones evitativas sin entender lo que ocurre. Por eso en mente en emociones hablamos de estos temas sin filtros, con claridad y con impatientes. Porque entender lo que vivimos nos devuelve el poder. Ahora quiero leerte. En tu etapa te identificas más. ¿Estás en la confusión, en el desgaste, en el despertar? Díalo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otra persona que esté pasando por lo mismo, y no tiene las palabras para explicarlo. Si este video te ayudó a entender algo que no habías podido nombrar, compártelo. A veces un simple enlace puede abrir los ojos a alguien que está sufriendo en silencio. Y recuerda suscribirte a Mente en Emociones si quieres seguir profundizando en cómo sanar, cómo poner límites y cómo construir relaciones más conscientes. Aquí no romantizamos el dolor. Aquí aprendemos de él, respira profundo. Lo que duele también en letras. Y cada vez que eliges tu paz emocional, estás rompiendo un ciclo. Nos vemos en el próximo video.